Primeramente, vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque hablar de Dios es un privilegio, es un gozo. Y cada vez que yo tengo este gozo, tengo que recordarle a usted, amigo televidente, que en otras ocasiones ha visto y oído este programa, recordarle que lo más importante para una relación con Dios es el temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, ese temor reverente. Sin temor de Dios no hay relación con Dios. Por eso siempre hago hincapié en ello. Usted que está escuchando, mire lo que oyes, se llama este programa. Lo que usted escucha, verifique que esté escrito. Si no está escrito, no creas. El Señor dice, quien me teme, yo lo guardaré. Bienaventurado el que me teme. Entonces, si el Señor, el Dios Todopoderoso, promete guardarte, cuidarte si le temes, tú, si crees en Él, deberías preocuparte por saber qué significa temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿De qué se trata? Porque el adversario, el enemigo, se ha encargado de minimizar el significado del temor de Dios y lo desvía para que usted piense de una manera carnal y no lo haga de una manera espiritual como Dios quiere, porque Dios es espíritu. Por eso Cristo dijo, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios, eres fruto de la carne. Si no naces en el espíritu no tendrás chance con Dios. Esto está escrito. Aquí preste atención, el que tenga oídos y le sirven, oiga. Oiga es, escuche con interés, con inteligencia, porque esto es para su interés, esto es para su bien. Temor de Dios reverente es tener miedo de seguir viviendo en este mundo separado de Dios, muerto para Dios espiritualmente como nacemos. Cristo, el Hijo de Dios, su unigénito, el Hijo de María la Virgen, que nació en Belén, que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo y nació en Belén, y que por causa nuestra, por bien nuestro, por nuestra redención, fue crucificado en la cruz, murió para que nosotros viviéramos, y al tercer día resucitó. Se le presentó a sus discípulos para que dieran testimonio de él. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, esperando el momento para volver a venir por su iglesia. ¿Quiénes son su iglesia? Los que creyeron, creen en él y entregaron, si fuera posible, su vida por él. Se mantuvieron firmes con una fe total en Cristo Jesús. Creían que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Como dijo Pedro, solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Solo tú, Señor, nos garantiza la salvación. Y por ello nos convertimos en discípulos de Cristo. Tratamos de imitarlo, seguir sus mandamientos, seguir su ejemplo, para llegar a ser hechos hijos de Dios. Igual como Él es hijo de Dios. Entonces, por adopción, por obediencia, el Padre Celestial nos adopta y nos hace hijos de Él. Pero usted obedece a Dios. Usted tiene su fe puesta en Cristo. Usted menosprecia la vida en este mundo y tiene por prioridad la vida eterna que Cristo nos ofrece. O por muy el contrario, usted está amañado en este mundo, quiere vivir su vida en este mundo y menosprecia la oferta de Cristo de pelear por su eternidad, por la vida eterna con Él. Es una decisión que tenemos que tomar. Y no es una decisión fácil. No es fácil. Es más, sin la ayuda de Cristo no podemos lograrlo. Por eso dice la palabra, sin mí nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, Salvador y Señor, Él vino a traernos las buenas nuevas. Él vino a decirnos que de esa condición
de muertos para Dios, separados de Dios, Él pagó con su sangre, con su vida pagó por la redención del mundo, la salvación del mundo de esta maldición, producto del pecado de nuestros padres, de la desobediencia. Y nos dejó en libertad, nos liberó de esa maldición, de esa esclavitud de la muerte y nos dejó en libertad. Ahora, al ser libres, Él nos dice que si queremos regresar a casa con Dios, si queremos llegar a ser hijos de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que renunciar a nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, porque nosotros somos tal cual como pensamos. Y Él vino a mostrarnos una vida nueva, una nueva naturaleza, donde Él es la cabeza. Vino a enseñarnos cómo deberíamos pensar, cómo debemos hacer, cómo debemos creer, para poder llegar nuevamente a nuestro Creador, al Dios Padre Todopoderoso, y vivir en esas moradas que Cristo está preparando para todos aquellos que confían en Él, que tienen toda su fe en lo que Él dice, en lo que Él nos dejó escrito, para que nosotros a la vez transmitiéramos esta información a las próximas generaciones, de generación en generación, hasta que el cupo de los que han de salvarse para ir a ocupar esas moradas en el cielo esté ya copada. Por eso vuelvo y repito, aquí hay muchos religiosos que interpretan a su manera y van a decir que yo estoy diciendo herejía, porque digo que hay un cupo, y eso está escrito en la Biblia, en Apocalipsis 6:10, dice que los mártires, aquellos que dieron su vida por creer en Cristo, cuando los forzaron a renunciar a Cristo y volverse otros dioses, prefirieron morir antes que renunciar a Cristo. Esos mártires que dieron su vida por mantenerse firmes en la fe en Cristo, por mantenerse firmes en el reino de la luz, al Dios Altísimo, al Todopoderoso, esos mártires reclaman ahí en Apocalipsis 6:10, le reclaman al Cordero que cuándo va a hacer justicia de ellos en la tierra. Y el Cordero le da ropas blancas, le dicen que tengan paciencia, que todavía faltan muchos a morir como ellos. Eso lo dice la palabra. Faltan muchos, o sea que hay un cupo, hay un número. Y el simple hecho ya de formar parte de los discípulos de Cristo, de estar esforzándonos para agradarle a Él cada día más y más, trabajando en su ministerio, predicando su palabra, compartiendo el conocimiento con otras personas que se encuentran en las mismas condiciones que nosotros nos encontramos antes de conocer la verdad, ya es un privilegio estar trabajando en la obra del Señor. El poder reunirse en una asamblea, que es lo que llamamos una iglesia, una asamblea de discípulos de Cristo, de personas que creemos en Jesucristo, creemos en sus enseñanzas, de que estamos claras de que Él es el camino, la verdad y la vida, y que solo Él nos puede llevar a vivir con el Padre por la eternidad. Entonces, esas asambleas que nosotros llamamos iglesias son únicamente para adorarlo, exaltar su nombre, escudriñar las Escrituras, meditar y clamar al Señor para que no aparte su misericordia de nosotros, para que nos dé sabiduría y conocimiento de lo alto, para que no perezcamos, y a la vez pedirle de que ore por nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, que ore por nosotros para que nuestra fe en Él no nos falle, que no desmayemos, porque el enemigo va a tratar de hacernos retroceder. El enemigo va a emplear todas sus armas, y sus armas están dentro de nosotros mismos. Entonces tenemos una lucha con nuestro interior, con nosotros mismos. Si no estamos claros en lo que es la obra del Señor, vamos a caer. Nos vamos a dejar gobernar por la carne, y volverá la carne a imponerse sobre el espíritu. Por eso es que hay que hacer ejercicios espirituales, hay que ejercitar lo que el Espíritu Santo nos enseña y ponerlo en práctica.
Y todo depende es de nuestra fe en Cristo Jesús. O sea, nuestra confianza en Él. Él nos habla del Espíritu Santo, Él nos habla del Padre, nos habla del reino, Él nos habla de lo que es el reino de la luz. Nos habla que Él es la cabeza de la iglesia. Todos los que creemos en Él formamos la iglesia. Así nos reunamos aquí 4, en otra parte 10, en otra parte ya 5,000, ya 6,000. Pero todos los que creamos en Cristo somos una sola iglesia. La iglesia de Jesucristo, del Hijo de Dios, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Como iglesia de Él, nos reunimos para buscar de Él, para clamar, para clamarle, para pedirle su ayuda. Y nosotros sabemos que Él nos responde, porque escrito está. Él dice, todo lo que me pidan o le pidan al Padre a través de mí se os dará. Pero ustedes piden cosas que no se le dan porque piden mal. Si ustedes piden para su perdición, Dios no nos lo va a conceder. Por eso es que nosotros tenemos que pedir y que se haga la voluntad del Padre y en el tiempo de Él, porque Él y solo Él sabe cuándo y qué es lo que es bueno para nosotros. Hay personas que piden e insisten y reclaman hasta que Dios entonces se los concede y después se pierden, porque Dios no quería darles, eso era por ellos mismos. Por eso tenemos historia de un rey que Dios ya lo había mandado a través de un profeta que preparara maleta porque ya se iba, y este pastor se puso a llorar, a clamar. Este rey se puso a clamar y a decirle al profeta que cómo era posible, que él había hecho lo correcto, que él había tratado de agradar y todavía le faltaban muchas cosas por hacer, y se humilló tanto que dice la palabra que el profeta no había acabado de salir de la casa de él cuando Dios le habló nuevamente al profeta y dijo, regrese y dile que le voy a dar 15 años más. Y en esos 15 años se perdió. Dios exactamente lo hallaba porque había hecho lo correcto delante de Dios, ya había cumplido con su tiempo aquí en la tierra y Dios lo estaba llamando para vivir por la eternidad. El rey no había entendido eso, por eso la palabra dice que no nos enamoremos de este mundo. Porque todo lo que el mundo ofrece es pan para hoy y hambre para mañana. La vida en este mundo es vanidad. Y vanidad es que todo lo que el mundo nos da desaparece, muere. Su belleza, su poder, su fuerza, todo perece. Mientras que la palabra de Dios permanece para siempre. Las fuerzas y las promesas de Dios son para siempre. Por eso todo lo que viene de Dios prevalece y no trae tristeza consigo. Entonces tenemos que entender eso. Hoy antes de entrar aquí, estaba hablando sobre Jeroboam, un hombre que era la mano derecha, primeramente era mano derecha del rey Salomón. Trabajaba en la construcción del templo y era un hombre entregado a todo lo que era de Dios. Y cuando Salomón comenzó a fallar, Dios a través de un profeta le dijo que él iba a ser rey de 10 tribus de Israel. Dice que rompió un manto en 12 pedazos y le dio 10 pedazos a Jeroboam, le dijo que iba a ser rey de esas 10 naciones, pero que se cuidara porque lo iban a tratar de matar. Y efectivamente, cuando el rey Salomón se enteró de que le habían profetizado eso a Jeroboam, vio en peligro su trono y mandó a matarlo. Y Jeroboam se fue para Egipto y allá se estuvo hasta que murió el rey Salomón, y cuando murió vino nuevamente a su tierra y exactamente le fue entregado su reinado de 10 naciones. Pero a este hombre se le olvidó quién lo había puesto ahí, quién le había dado ese nombramiento de rey de esas 10 tribus. Y comenzó a pensar que tenía que cuidarse de la gente, que la gente se le podía voltear, y comenzó a tomar decisiones por cuenta de él. Inseguridad. Se le olvidó quién lo había puesto en el poder. Y se le olvidó que es la opción porque el Dios dijo eso y así fue. Él no fue electo por elecciones del pueblo ni nada. Dios lo puso. Y se le olvidó y comenzó a hacer cosas contrarias a lo que Dios enseñaba. Y comenzó a pecar.
Comenzó la idolatría, comenzó a hacer las cosas a su manera, y lean la historia de Jeroboam, para que ustedes entiendan que el problema somos nosotros mismos. El problema del enemigo está dentro de nosotros. Esa naturaleza pecaminosa, carnal, esa naturaleza es la rebeldía, esa naturaleza es la desconfianza, esa naturaleza de rebelión ante el Dios que nos creó y que nos ama. Y entonces actuamos conforme nosotros creemos y no actuamos conforme a una lealtad al Dios Todopoderoso que nos pone, nos da y nos ama más que todos y quiere lo mejor para nosotros. Y ahí es donde vienen los problemas, y esos son los problemas que hay en el mundo. Personas que Dios usa, los coloca, y después que llegan a la cima se olvidan. Y terminan peor que como estaban antes. Porque teniendo conocimiento, menospreciaron las advertencias de Dios. Teniendo conocimiento de lo que tenían que hacer, no lo hicieron, se rebelaron. Entonces, hoy en día hay mucha gente así. Mucha gente que se les olvida quién es el que todo lo puede. Quién es el que con solamente una palabra todo cambia. Quién es el que puede sanar con una palabra. ¿Quién puede quitar y poner? Solo Dios. Solo el Dios verdadero. Nuestro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Daniel. El Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Cristo, nacido de María la Virgen, una mujer santa, una mujer que creía en el Señor. Ese Cristo Jesús, el Mesías de Dios, quien vino a traernos las buenas nuevas y a mostrarnos el reino de la luz. Ese Cristo que nos ama, que murió para que nosotros viviéramos. Y sin embargo, hoy en día, el mundo reconoce que por Él fuimos salvos de la maldición de la muerte. Pero el mundo también les ha hecho creer, Satanás les ha hecho creer, que por eso ya son hijos de Dios. Y eso es una gran mentira. Porque por gracia, un regalo inmerecido, fuimos liberados de esa maldición. Fuimos liberados de esa maldición de la muerte. Y el que reconoce el sacrificio es libre. Pero ahora, cuando es libre, ¿qué vas a hacer tú con tu libertad? ¿Tienes libre albedrío? Sí. Dios nos dio libre albedrío, usted elige. Dios nos pone dos caminos, de la obediencia y la desobediencia. En el camino de la obediencia nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Que si queremos seguirlo, tenemos que nacer de nuevo, si queremos ir de regreso a casa con Él. Que si queremos ser sus discípulos, tenemos que hacer su voluntad. Decir al Espíritu, heme aquí, y dejar que Él sea el que nos conduzca, que Él ponga el sentir y el hacer, porque solo Él sabe qué es lo bueno. Él es el que lo sabe todo. Tenemos que confiar plenamente en Él. Y cuando estemos en apuro, lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. Clamar. Y Él nos responderá. Buscarlo, esforzarnos por encontrarlo y lo hallaremos. Tocar su puerta y Él nos la abrirá. Él nos tocó la puerta primero. Usted decide si se la abre o no. Por eso el Salmo 91, grábeselo bien. Siempre lo repito aquí. El que habita bajo mi abrigo. ¿Quién es el que habita? El que está buscando de mí, el que me obedece, el que me teme, el que conoce las buenas nuevas. Y su prioridad es la vida eterna. Y para obtener la vida eterna, tiene que conocer al Padre y conocer al Hijo. Si no conoce al Padre y no conoce al Hijo, no tendrá la vida eterna. Eso está escrito. Juan 17:3. La vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Si lo conocemos, lo amaremos. Y si lo amamos, haremos todo lo que Él nos diga que haga. Y si hacemos todo lo que Él nos diga que hagamos y que digamos todo lo que Él diga que digamos, lo que habrá es pura bendición
Y no habrá enemigo en el mundo que pueda meterse con nosotros, porque Él ya venció al mundo. Ya Él derrotó al padre de las mentiras, al príncipe de las tinieblas. Ya Él lo derrotó. Ahora la pelea es con nosotros mismos. Tenemos que vivir como si nos vamos a morir mañana. Si mañana nos agarra la muerte, que nos agarre en Cristo, para ir a vivir con Él para siempre. Y trabajar como si nunca nos fuésemos a morir, porque solo Él sabe cuándo es el día. Y si usted deja de trabajar creyendo que se va a morir mañana, o que se va a morir dentro de un mes, y deja de trabajar y en un mes no se muere, pues va a pagar las consecuencias de haber dejado de trabajar. Pero si usted trabaja como si nunca se fuese a morir, porque usted quiere dejar un legado y usted ayudar a otras personas que no tienen las mismas condiciones de usted de trabajar, producir en el reino, producir en el reino. Y producir en el reino es que la palabra de Dios sea predicada en todos los lugares, que se salte el nombre del Señor, que las personas que están atrapadas en las tinieblas, que son esclavas de las tinieblas, se enteren de la verdad y declaren a Jesucristo como su Señor, y declaren que esa sangre que Él pagó en la cruz también es con ellos. De que reclamen su libertad, porque Cristo ya pagó por ellos. De eso se trata. Se trata. Cristo dijo: los que son míos oyen mi voz y me siguen. Los que no son de Dios ponen el televisor, sale este programa, inmediatamente lo cambian porque a ellos los aburre. Ellos quieren otro programa de comiquitas, de mentiras, los aburre. Pero los que son de Dios, primero por curiosidad siguen escuchando, y la palabra lo va alimentando, y va a llegar el momento que van a querer cada día más y más palabra, porque comienzan a conocer una nueva vida que desconocían y que les permite realmente gozar de todo lo que Dios hizo en este mundo para que nosotros lo disfrutáramos. Así que, amigo, hermano cristiano, cristiano es todo aquel que reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz, que lo reconoce como su Señor, como su Redentor, y que sabe que solo a través de Él va a llegar de nuevo a reconciliarse con Dios y vivir como hijo de Dios para siempre. Cristiano es todo aquel que cree en lo que dijo Cristo, que Él se fue y está sentado a la derecha del Padre, y aquí mandó al Espíritu Santo, el Consolador, para que todo aquel que necesite busque al Espíritu Santo y se deje llevar por el Espíritu Santo, para cuando Él venga por nosotros estemos preparados a irnos con Él. Entonces, hermano cristiano, siéntase lleno de gozo, lleno de alegría de ser cristiano, porque eso es de algo de lo único que nosotros podemos envalentonarnos, que podemos enorgullecernos de pertenecer a la familia de Cristo. Eso es de lo único que nosotros podemos exaltarnos, de estar en los caminos del Señor y formar parte de la familia. No te exaltes por tu sabiduría, no te exaltes por tu fuerza, no te exaltes por tu poder o por tu dinero, porque todo eso perece, todo eso perece. Mientras que estar bajo el dominio del Señor Jesucristo, de su palabra, eso es para siempre. Él nunca nos va a abandonar. Él nunca nos va a dejar solos. Nosotros somos los que nos separamos de Él y lo dejamos botado. Por eso cuando alguien que diga ser cristiano y se haga la pregunta cuando está atravesando un mal momento y diga: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué esto? En vez de decir eso, pregúntese: ¿dónde dejé yo botado al Señor? ¿Dónde me salí de su cobertura? Y si instruye con una palabra, lee la palabra es el espejo del alma, la palabra nos va a indicar dónde fallamos.
Y al encontrar la respuesta en este manual de vida que llamamos la Biblia, podemos sanarnos, podemos aliviarnos y podemos tener la paz que Cristo nos dejó. Por eso es que la Biblia es el manual de vida de los cristianos. De los cristianos. Aquí está la respuesta. Si usted no tiene Biblia, usted no es cristiano. Y si la tiene y la lee, usted no es cristiano. Y si la tiene y la lee y no se esfuerza por hacerla, no es cristiano. ¿Quién dijo eso? Cristo. Dijo: mi familia, mi mamá, mis hermanos, mi familia, son los que oyen mi voz y la hacen. Son los que hacen mi voluntad, dijo Cristo. Los que no me obedecen y hacen lo que quieren no son familia mía. Así se arrodillan, así digan, así se hagan cruces, así asistan a los servicios. Si no se preocupan por alimentar el espíritu, ese hombre nuevo que dicen ser, si no se preocupan de alimentarlo, que se alimenta con la palabra, si no lo alimentan, ese hombre viejo que dicen haber dejado, que dicen haber matado, que está muerto, vuelve y resucita y pasa nuevamente a gobernar. Por eso hablamos de guerra espiritual. La naturaleza espiritual es contraria a la naturaleza carnal. Las dos tienen un pleito. Y usted tiene el poder de decidir qué naturaleza suya va a gobernar su vida. La que usted más riegue, por la que usted más se preocupe, esa es la que va a gobernar. Entonces, usted decide. Entonces, el ser hecho hijo de Dios, sí es por obra, sí es por obra. Porque si usted no se esfuerza, si usted no se esfuerza por conocer a Dios, no se esfuerza por avanzar en ese camino, se queda por fuera. Pero si usted se esfuerza, si usted presta ese interés, si usted todos los días aboga por esa necesidad de acercarse a Dios, Dios te va a ayudar a lograrlo, porque Él mismo lo sabe. Él dijo: sin mí nada pueden hacerlo, pero basta con que quieran y me busquen y yo los ayudaré. Por gracia, un regalo inmerecido es que de muertos, de separados de Dios, pasamos por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su sangre derramada, pasamos de muertos para Dios, de esclavos de la muerte, a hombres libres, porque Cristo nos compró y nos dejó en libertad. Redentor. Redentor es el que compra un esclavo y después que el esclavo era de él, lo dejaba en libertad. Él nos dejó libres. Y después que nos deja libres, ahora nos enseña: si quieren seguirme, estas son las condiciones, escritas están. ¿Quieres ser hijo de Dios? Aquí están las formalidades para llegar a ser hecho hijo de Dios. Están escritas. No escuche al hombre. El hombre le puede decir a usted lo que usted quiere escuchar. Él le va a decir todo lo que usted quiere escuchar y usted se le va a rendir. Por eso que lo que usted escuche, por muy bueno que le parezca, verifique que esté escrito, escudriñe, busque respuesta. Y como su prioridad es buscar dirección de parte del Espíritu Santo, Él nos la va a dar. Porque usted está buscando dirección, es para usted seguir avanzando en ese camino, en ese andar hacia esa morada que Cristo está preparando para todos los que crean en Él. Esto es para los hermanos cristianos. Los que no están en Cristo, los que todavía están atrapados en las tinieblas, déjenme decirles que nunca es tarde para rectificar y buscar al Señor. Mientras respire tiene chance. Pero la palabra de Dios dice también que puede ser que cuando usted decida buscarlo, Él esconda su rostro de usted y no le responda. Entonces, el Señor nos advierte que tomemos en cuenta todas estas advertencias, todas estas enseñanzas, para que mañana usted no diga que no sabía. Le van a leer la cartilla y le van a decir: a usted se le dio y usted escuchó y no quiso hacer caso. Menospreció la advertencia. Lo que hizo Eva. Menospreció la advertencia del Padre, del Dios Todopoderoso,
y prefirió creerle al adversario, al enemigo. Y terminó haciendo lo que el enemigo le dijo, y por eso fue echada del huerto de Edén junto a Adán, porque pecaron contra Dios. Y fuimos desterrados del paraíso que Dios había hecho para que el hombre viviera para siempre. Así que, amigos, en este programa, mire lo que oyes. Lo que vengo a hablar es palabra que está escrita, palabra de Dios. Les sugiero que busquen una Biblia, la confirmen, escudriñen y el Espíritu Santo les va a revelar. Les va a revelar, Él les va a enseñar. No crean en el hombre, no crean ni en ustedes mismos, porque no somos confiables. Ustedes se preguntan a ustedes mismos, ¿quiénes son? Faltones. Prometemos y no cumplimos. Jeroboam, un hombre que estaba al servicio de Salomón, al servicio de Dios, le entregan un reinado, se lo entregan así, y se dejó llevar por él mismo y terminó pecando y haciendo todo lo contrario a lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque la maldad está en nosotros mismos. La rebeldía está en nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que vencer. Abandonar nuestra voluntad y vivir bajo la voluntad de Dios, creyéndole lo que Él dice. Y lo primero que nos dice es: hágame su Dios. ¿Y qué es un Dios? Es el Todopoderoso que nos sustenta, nos protege, que lo puede todo. No confiamos sino en Él. Los que tienen muchos dioses sacan sus propias conclusiones y prefieren que en vez de tener uno, tienen 10 y uno para cada cosa. No, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no comparte la gloria con nadie. Un solo Dios, constituido en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Él no comparte la gloria con nadie. Usted lo hace su Dios. Si tiene otro Dios, ya Él no quiere nada con usted. Así de sencillo. Por eso se habla de idolatría, de tener cuidado con tener otros ídolos, cuidado con tener otros proveedores. Cuidado con usted pedirle salud a través de un santo, de un matacho, de un palo, sabiendo que solo a través de Cristo puede obtener la sanidad. Cuando usted hace eso, el diablo actúa y se burla de Dios. Dice: ya no creen, usted buscó otro. A usted lo pasó al segundo lugar. Y si a Job le pasó, a Job, el libro de Job, le pasó todo eso, sin estar haciendo eso, ¿qué tal para los que hacemos esas cosas? Entonces, esto no es un juego. Esto no es un juego. Y déjeme decirle a aquellas personas que están atrapadas en la oscuridad, que están influenciadas por causa de su rebeldía, de su maldad, de sus malas decisiones, tienen demonios metidos, de que sí hay salida, de que sí hay, de que si usted busca del Señor, el Señor lo liberará de todo eso. Y que usted, estando en los caminos del Señor, flaqueó, abrió puertas a las tinieblas, ya entraron en usted. Pero en los caminos de Dios hay hombres que el Señor les da dones para cuando ocurren estas anomalías, sacar esos demonios, reprenderlos, demonios de enfermedad, de muerte, de perturbación, de ego, de vanidad. Todos esos son demonios. Y en los caminos de Dios hay hombres de Dios que Dios le dio sus dones para liberarla. Así que si usted está pasando por un momento difícil, está siendo atormentada, está siendo impacientada, perturbado, aún siendo cristiano, bueno, busque ayuda. Aquí en este programa hay un número de teléfono. Yo lo puedo poner en contacto con personas que tienen esos dones, que pueden hacer algo por esa liberación, sacar esos demonios que no pueden estar en usted, porque si usted ya nació de nuevo y usted estaba caminando en el camino de Cristo, no tiene por qué estar así, pero está así porque usted abrió puertas y nunca es tarde para rectificar.
porque Dios tiene misericordia y su misericordia es grande y es para siempre. Basta con que usted clame, con que usted gima y clame a Él y Él le va a responder. Que Dios los continúe bendiciendo. A los cristianos que los bendiga más y a los que no son cristianos que Dios los bendiga. ¿Qué quiere decir que Dios los bendiga? Que Dios les abra el entendimiento y que vengan a los caminos del Señor, porque estar en el camino es una bendición. Ya cuando estamos, somos bendecidos por Él y lo único que tenemos que, Señor, bendíganos cada día más y más. Ayúdanos en esa lucha, en esa guerra espiritual contra esa naturaleza mala que está en nosotros. Cristo nos ama a todos. Dios Padre Todopoderoso nos creó, nos colocó aquí, nos hizo separados de Él, era el plan. Manda a un Cristo Redentor, a un Cristo Salvador, y nos deja una constitución celestial que nos deja las condiciones, nos muestra el camino para regresar a casa como hijos de Dios. No tengamos miedo lo que creemos en el Señor. El que tenga miedo es porque no cree. No dudemos, que nuestra confianza sea real. No le tengamos miedo a nadie porque el Señor pelea por nosotros. Resistamos los ataques del enemigo, dejémoslo en manos de Dios, que Él pelea por nosotros. Y Él advierte a nuestros enemigos que el que se meta con uno de nosotros, el que se meta con uno de mis más pequeños, es mejor que se amarre una piedra de molino al pescuezo y se tire al fondo del mar. Y yo lo creo, yo lo creo. Que voy a partir de este mundo, para mañana es tarde, cuando el Señor diga. No cuando diga, no cuando el Señor diga. Mientras podamos servirle, heme aquí, Señor. Y mientras no estemos totalmente preparados, heme aquí, Señor. Ayúdame a prepararme porque yo no quiero irme fuera de ti, Señor. Ese es mi clamor y esa es mi angustia. Estar preparado para el día que el Señor me llame para ir a vivir con Él. Estar preparado y no que cuando me llegue la hora me quede por fuera. Que Dios los bendiga cada día más y más. Será hasta otra ocasión.